El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bienvenido a este programa y a este segmento Despierto y aún estoy contigo. Deseo y declaro en el Señor Jesucristo que la sabiduría que proviene de lo alto pueda gobernar, manejar y guiar tu corazón y en tus decisiones. Que Dios te imparta sabiduría en todas tus posiciones. Que Dios te dote de sabiduría para que tú puedas manejar ciertas situaciones y adversidades que vienen en contra de nosotros en el diario vivir. Para nadie es un secreto que nosotros tenemos que batallar a diario con un gigante, con un desafío, con una prueba, con un proceso, con el mismo diablo que ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy vamos a tocar este tema y le quiero poner como título a este corto mensaje: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bien, la sabiduría no tiene que ver con formación académica. La sabiduría no es conocimiento académico. La sabiduría no se obtiene en un instituto académico. Ahí lo que le enseñan a uno es conocimiento teológico. La sabiduría proviene de Dios. La sabiduría mana de Dios. Por eso es que Salomón se encuentra con Dios y lo primero que Salomón le pide a Dios es que lo haga sabio, que le dé sabiduría y que le dé ciencia para que él pueda manejar el pueblo, ese pueblo numeroso. Dios le da sabiduría a Salomón para que Salomón pueda manejar ese pueblo. Y es que la Biblia, en los proverbios, los primeros capítulos de Proverbios, te vas a encontrar que la Biblia te va a guiar a que tú obtengas sabiduría en tus posiciones. Vuelvo y repito, la sabiduría no se tiene en un instituto académico, donde te enseñan letras, conocimiento, donde te enseñan cómo estudiar la palabra. Eso es conocimiento teórico, teología. La sabiduría viene de Dios y la sabiduría la da Dios. Por eso es que Santiago capítulo 2, verso 1 nos enseña lo siguiente. Capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será otorgada. ¿Ves dónde está la fuente de la sabiduría? No en un seminario, que es bueno en los seminarios, porque se aprende conocimiento teórico, pero la sabiduría trasciende al conocimiento teórico. La sabiduría tiene que ver con una manifestación que Dios te da. La sabiduría tiene que ver con tomar buenas decisiones en medio de opresiones, de persecuciones. La sabiduría te hace tomar buenas decisiones donde muchos toman malas decisiones. La sabiduría para mí tiene que ver con tomar buenas decisiones en medio de un momento de crisis caótico. Porque la gente en medio de momentos de crisis, momentos de prueba, momentos caóticos, la gente le falta sabiduría y toma decisiones producto a la necesidad. Por ejemplo, un hombre que le faltó sabiduría, Elimelech, tomó una decisión no sabia, sino producto de la escasez que estaba viviendo Belén. Y tomó a su familia y se fue a los campos de Moab. Y allí habitó. Y a los 10 años vino la calamidad. Muere él, luego mueren los hijos. Le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque si la sabiduría se lo fuera dado Dios, para él moverse a los campos de Moab, él no muere. Porque lo que Dios guía, él respalda. Eso es ser sabio. ¿Ven? Entonces la sabiduría no tiene que ver con conocimiento académico, no tiene que ver con conocimiento de cualquier área que los hombres trabajen. Por decir, hay gente muy inteligente para la arquitectura, hay gente muy inteligente en la rama de la salud, hay gente muy, pero muy inteligente
en el área de las redes sociales. Hay gente que tiene mucha inteligencia en cualquier arte o en cualquier rama que Dios le dio. Tiene inteligencia, pero Dios quiere que sea sabio en esa rama que Dios le dio. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el principio. La sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces vemos grandes arquitectos con grande inteligencia, grandes proyectos, gente con grandes proyectos, pero no siendo sabia. ¿Por qué? Porque con sus palabras destruyen, con sus palabras matan, con sus palabras quebrantan. Gente empresaria, gente rica, doctores, gente que tienen un puesto y son gente de eminencia, que son inteligentes pero no son sabios, porque su puesto lo llenó de altivez, de vanagloria, de orgullo, y maltratan a los pequeños y maltratan a las personas de bajos recursos con sus palabras. Eso no es ser sabio. Una persona sabia es prudente, una persona sabia es humilde, una persona sabia es entendida, una persona sabia está llena de amor, una persona sabia está llena del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Ven? Entonces tenemos hoy en nuestros días, estamos rodeados de gente muy inteligente, pero con falta de sabiduría. ¿Cuántas personas han perdido su matrimonio por falta de sabiduría? Por el orgullo, porque ninguno se bajó. Y la falta de sabiduría en una persona lo entrega a un espíritu de orgullo. El que es orgulloso es falto de sabiduría. El que es altivo, el falto de sabiduría. Por eso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor es respeto, reverencia, honra, adoración, exaltación. Decide honrar a Dios en el colegio. Decide temer a Dios en el trabajo, en la universidad, en la empresa. Pastor, evangelista, decide ser sabio y tener el principio de la sabiduría. Donde quiera que vayas, temer a Dios. Hay gente que no temen a Dios, no respetan a Dios, no honran a Dios. Viven conforme a su conocimiento y viven conforme a su pensamiento y no caminan en sabiduría. Y la Biblia dice que tenemos que caminar como sabios y no como necios. Que caminemos como sabios y no como necios, porque los días son malos. Los días están siendo malos, señores. Se está viendo muchas señales: muerte, guerra, terremoto, enfermedades, peste. Cosas que la ciencia no puede manejar, se le sale de las manos. Hoy en día estamos viendo tantas enfermedades extrañas que solo Dios las puede sanar. Pero una persona sabia es una persona que se sabe manejar. Una persona sabia es una persona que piensa antes de actuar. Una persona sabia es una persona que piensa antes de hablar. Porque el necio destruye con sus palabras. El sabio restaura con las palabras. La sabiduría se aprende en la presencia de Dios. La sabiduría se obtiene en la presencia de Dios. La sabiduría viene como consecuencia o como resultado de una vida de temor a Dios. ¿Lo escuchó? Apúntalo en su corazón. La sabiduría en un hombre viene como resultado de una vida de temor a Dios, de una vida de respeto a Dios. Cuando respetamos a Dios y cuando tememos a Dios, el Señor nos bendice. Tomar buenas decisiones es ser una persona sabia. Escúchame, hoy en día en la sociedad tenemos gente inteligente, gente entendida en ciertas áreas sociales, ciertas áreas, talentos, conocimientos, gente que tiene grandes talentos, grandes proyectos y son muy inteligentes, pero no son sabios. Por ejemplo, un hombre se destaca en la rama de la arquitectura, en la rama de las redes sociales, es muy inteligente, es muy reconocido en la empresa, pero no respeta a la esposa, no respeta a sus hijos, no los ama, no es sabio, solo es inteligente. Porque si fuera sabio, temiera a Dios y respetara a su hogar, temiera a Dios y respetara a sus hijos y amara a sus hijos. La Biblia enseña en el libro de Santiago acerca de la sabiduría de este tiempo. Dice que la sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que es celestial. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que pedirle a Dios. La sabiduría que viene de lo alto, la que te enseña a ser humilde, la que te enseña a tomar decisiones en momentos
adversos, en momentos caóticos, cuando tú no sabes tomar una decisión, ¿qué tienes que hacer tú? Esperar a Dios. ¿Qué es una persona sabia? Es una persona que se sienta, piensa, medita, ora a Dios, busca la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Porque hay muchas personas hoy en día pasando un fracaso matrimonial, una rotura sentimental, personas que se lamentan porque un día tuvieron una empresa y por falta de sabiduría ya hoy no tienen empresa y no tienen la estabilidad económica que un día le dio, porque le faltó sabiduría para tomar decisiones, le faltó sabiduría para saber tomar buenas decisiones y poder conectarse con personas que en vez de restarle a la empresa, lo que le hacía era sumarla. Pero como no tuvo sabiduría, tomó malas decisiones. Y la Biblia dice que la sabiduría de este tiempo de entender es terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, que te da entendimiento en todas las áreas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Medita en esta palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios te dota de sabiduría. Una persona sabia teme a Dios donde va. Es decir, es reverente a Dios. Respeta a Dios en el colegio, respeta a Dios en el trabajo, respeta a Dios en la empresa, respeta a Dios donde no lo vean. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y medita esta palabra. Sé sabio en medio de momentos difíciles. Shalom.